Alfa y Omega Paranormal. Muy buenas noches, mis hermanos, bienvenidos. Espero que estén muy bien, espero que la estén pasando bacano. Hoy es miércoles, ¿y hoy es miércoles qué? 13. Miércoles 13 de diciembre. Y hoy aquí en la ciudad se está disputando la final del fútbol. Es a las 8. Sí, es a las 8. Verdad, va a quedar completamente paralizada la ciudad, el país, porque es la final del fútbol colombiano. Y la gente y la ciudad donde estamos pues tiene un equipo en la final, ¿no? Entonces Junior, tu papá, está en la final con el Medellín. Una locura, las ciudades se vuelven una locura con estos eventos. Bueno, muy buenas noches, saludo a la gente de Paraguay, la gente que nos saluda a esta hora de la noche desde todas partes de Latinoamérica y el mundo. Mis felicitaciones a aquellas personas que dieron el salto y siguen dando el salto, siguen reservando sus cupos para los pactos del año entrante, para los pactos que se empiezan a hacer el 7 de enero, después el 14 de enero, y continuamos con un ritmo excelente, con un ritmo muy bueno. Visiones, cosas interesantes se han ido mostrando a medida que vamos meditando. Siento que algo eventualmente está a punto de pasar para con nosotros en referencia a tener un lugar físico en donde las personas puedan venir. Eso está así cerquita. Uno tiene, eso se llaman premoniciones, ¿no? He tenido estas premoniciones en este día acerca de eso, acerca de que más temprano que tarde vamos a tener la oportunidad de tener un lugar en donde podamos manifestar la espiritualidad, y más la espiritualidad de nuestro Padre Lucifer, que sea tangible, que sea perceptible para todos aquellos que estén en conexión con la Ordo Custodes Estatera y tengan un lugar a donde venir, ¿ya? Porque es que hay cosas que trascienden lo remoto o la virtualidad, y estas cosas que trascienden la virtualidad y lo remoto, por lo general, para mí pues es más importante algunas veces cuando se está presente, cuando se está aquí, y eso obviamente lo vamos a hacer posible el próximo año. Bueno, como lo prometido es deuda, traje el Necronomicon, vamos a hablar de eso el día de hoy. Estaba buscándolo con los ojos allá. No, aquí lo tengo, y vamos a hablar sobre las versiones primero. Tú encuentras muchas versiones del Necronomicon en la calle, pero tú encuentras, son libros de H.P. Lovecraft, donde se narran misterios y situaciones relacionadas con seres abisales, extraídos del panteón sumerio, que es de donde se basa todo el terror lovecraftiano que todos conocemos. Sin embargo, hay un libro, es esta versión, esta edición en especial, el Necronomicon. Esta versión en especial incluye un apéndice con las invocaciones y citas literales del Necronomicon, como aparecen en la obra de H.P. Lovecraft. Lovecraft, en el folclore y en la fábula pues de lo que él ha hecho como escritor y toda esta película, el hombre no le dan crédito o no le atribuyen de que el Necronomicon sea una obra literaria real, en el sentido de que todo esto Lovecraft se lo inventó. Y digo yo, como practicante del esoterismo, de la magia y el ocultismo,
como gran maestro de la Ordo Custodes Estatera. ¿Y qué acaso las prácticas mágicas más comunes o más reales no provienen de la inspiración, nuestra, de nuestra inspiración? Entonces, cuando nosotros nos ponemos a revisar todo esto, nos damos cuenta de que aquí hay cositas que trascienden mucho más de simples invenciones. Mari dice, Master, perdone, ¿puedo adquirir el libro El Despertar? Claro que sí, Mari, ponte en contacto con nosotros a través del WhatsApp. Con mucho gusto nosotros te damos el link si lo vas a adquirir por Hotmart, o si estás aquí en Colombia se te manda por físico. Si estás aquí en Colombia se te manda físico. Si no, pues apenas tú le hagas la compra en Hotmart te lo puedes descargar sin ningún problema. ¿Y ahora? Bueno. Personalmente este libro, excelente quedó el sonido, sí, ya arreglé el sonido. Personalmente yo les quería hablar desde hacía mucho tiempo y quiero aprovechar en esta época de cosecha para hablar un poco sobre lo que es el Necronomicon, ¿vale? Normalmente cuando nosotros estamos en época de trabajo hablamos solamente de los pactos con Lucifer, de sus habilidades, de los poderes que podemos tener, esclareciéndole la mente a la gente, toda esta película. Pero ahora, como estamos en una época de stand-by, en una época de sentarse a mirar la chimenea y de pensar un poco en otras cosas, es momento para hablar del Necronomicon, ¿vale? Necronomicon para mí marca un ingreso a un tipo de magia mucho más extraño del común. ¿Por qué? Porque yo me crié, o yo empecé mi camino esotérico con las prácticas rituales basadas en la Golden Dawn. ¿Quién sabe quién es la Golden Dawn? De los que están aquí, no tienen ni papa, ¿verdad? No tienen ni idea de qué es la Golden Dawn. ¿Ya? Algunos pueda que sí. La Golden Dawn marca un antes y un después de la magia ritual. Y se lo atribuimos al gran Aleister Crowley, ¿ya? Aleister Crowley fue el fundador de la Golden Dawn, del Amanecer Dorado, y él es el que transcribe y hace un montón de correcciones y trae a una nueva era algunos rituales y grimorios de la antigua civilización o de la época antigua, cuando los seres humanos estaban cuando pues como nosotros como especie estábamos en la época del oscurantismo y toda esta película y toda esta cuestión, que eran simplemente, Rubén ató todo eso y lo convirtió en una sola filosofía y una práctica ritual coherente que se puede utilizar. Y bueno, y eso es lo que conocemos hoy en día, ¿ya? Si tú no lo sabías, pues entérate, ¿ya? Eso es lo que conoce la gente hoy en día. Que si ves el grimorio de San Cipriano, que si ves el grimorio del Papa Honorio, que si ves el grimorio Falcifer, el que tú quieras, todos tienen de repente todos estos grimorios tienen los tintes de la Golden Dawn que permiten que las personas pues puedan aplicarlo de cierta forma útil para su vida. Obviamente con sus triquiñuelas escondidas, que no dejan de ser triquiñuelas, porque si no, no sería magia, ¿ya? Si no, no sería una práctica esotérica. Bueno, cuando H.P. Lovecraft trae a la luz el Necronomicon como libro, este hombre, dentro de lo que dice la humanidad o dentro de lo que dice el dominio público, este hombre se lo imaginó. Este hombre de la fantasía y de su mentalidad extrae toda esta información, todos estos dioses, seres y toda esta mitología escondida en sus páginas, ¿no? Y en sus libros. Las personas que no saben o que se tragan las cosas enteras simplemente dicen, no, sí, es verdad, se lo inventó, se lo sacó del loco. Ya, pero no. Quiero que sepan que las cosas no funcionan así. Una persona cuando realmente se prepara, una persona cuando realmente tiene dones de erudición,
¿Ya? ¿Quién sabe qué es un don de erudición? Un don de erudición es una persona que es erudita, una persona que se le facilita escribir, hablar, comunicarse, expresarse. Y de esa manera estas personas pues sirven como escribas, sirven como profetas, sirven como mensajeros. No solo de lo que tienen acá, sino también de las cosas que vienen de otro lado. ¿Qué pasó? Sino de otras cosas que vienen de otro lado. Yo durante un tiempo también serví de escriba por un tiempo de mensajeros del otro lado. Yo tenía, de hecho por ahí está, no, de hecho ese libro lo quemó un cristiano. Era un libro, un aleluyo me lo quemó. Un libro donde yo escribía estas cosas, simplemente me venían fórmulas, me venían ideas, me venían poesía, me venía, pero todo relacionado hacia el folclore y hacia lo daemónico, por así decirlo. Ya una historia del paralelo a este mundo muy interesante y que solamente estas personas tienen la capacidad de tenerla, ¿no? Este don de erudición es utilizado por estos seres para poder escribir y retratar en esta dimensión sobre ellos, sobre sus obras y sobre lo que hacen. Y no está exento el panteón sumerio antiguo. Como ustedes lo saben, Sumeria es una de las primeras civilizaciones en conocer la escritura y en conocer, pues, aparte de los egipcios también, los egipcios son antiquísimos, pero entre los sumerios y los egipcios ambos tienen una riqueza en términos esotéricos enorme. Entonces, ¿qué pasa? El señor H.P. Lovecraft conecta con ciertas entidades que le empiezan, que lo empiezan a llenar, que lo empiezan a llenar de conocimiento, pero un conocimiento extrañísimo. Porque él ya estaba en una época en la que la Golden Dawn estaba recién parida, ya estaba recién lanzada, pero aún así este man saca un libro en donde habla de entidades y seres incluso antes de la misma creación de la luz en esta dimensión. Y es ahí donde yo digo que existen los niveles. Nosotros ayer estábamos hablando de eso. Los niveles espirituales. Hay entidades que se utilizan para hacer ciertos rituales y hay entidades que se utilizan, es como por decir, hay cada cosa en su cosa, por decirlo así. Entidades que sirven para hacer un ritual, entidades que te sirven a ti para obtener algo y entidades que tú les sirves a ellos. Esa es la diferencia entre algunas entidades y los niveles. Es que hay unas entidades que tienen mucho más poder y son más utilizadas para ciertas cosas, que no todos son demonios, porque la gente todo lo cataloga como el demonio o el diablo. Entonces hay que tener un poco más de cultura sobre eso. Estas entidades son muy peligrosas porque no miden, simplemente hacen. El libro del Necronomicon como tal, nosotros tenemos varias historias relacionadas a este libro. Sí. Hay una pregunta, una persona dice, el libro lo puedo obtener uno no pactado. Puedes obtener el libro del despertar. El libro del despertar de la Ordo Custodes Gestatera es un libro que fue diseñado, él lo escribió, para las personas que no conozcan cómo sentir la espiritualidad, cómo iniciar un camino en la espiritualidad, qué clases de magia hay, cómo utilizar esa magia y todo lo derivado de la magia para poder hacer algo de magia. Es algo como un primer paso, ¿ya? Si lo puedes obtener, nos escribes por WhatsApp y te damos toda la información. Si estás en Colombia, se te envía físico si lo deseas. Si estás fuera del país, pues se te envía en PDF. Ya. Bueno, entonces aquí una vez más abriendo las páginas de este libro, de este gran libro profano, incluso desde el inicio, desde su prefacio, tú encuentras en el Necronomicon ya un misterio en él. Encuentras que hay ciertas personalidades que intentan dar a luz a este libro y traducirlo de alguien que se llama Simón. ¿Ya? Simon, Necronomicon de Simon.
La visión ocultista y los escrúpulos estéticos de Barnes y la experiencia de la producción y labor infranqueable de Weisman, el abominado Necronomicon empezó a cobrar forma y la primera edición golpeó las manos el 22 de diciembre de 1977, en la antigua fiesta pagana de Navidad del solsticio de invierno. En Navidad, un 22 de diciembre, sale la primera edición de lo que es el Necronomicon, basado en el manuscrito de Simon, ¿vale? Pero en términos generales, la gente se preguntará, ay, Master, ¿y cuál es el misterio con este libro? Lo que pasa es que este libro está cargado de mucho poder oscuro. Mucho poder oscuro para aquel que permita la entrada de su conciencia hacia las letras, o siquiera, porque es que este libro tiene vida. Es una vaina loca. Nosotros tenemos historias sobre este libro, por lo menos una de ellas es que cuando nosotros, primero ella es la que me obsequia el libro a mí. Lo tenemos durante varios tiempos, lo tenemos durante varios años, hojeándolo y mirándolo, pero en realidad nunca decidimos ingresar al 100% hasta muchos años después. Bueno, muchos años como si fuéramos cules de viejos, pero sí, hasta unos años después. Por decirte, nosotros tuvimos el libro como por 2 años, quedó en stand-by y después, el tercer y cuarto año, nos pusimos a neciarlo como debería ser. Antes de eso, este libro pasó por manos de amistades que teníamos en ese momento. Por lo menos uno de mis amistades me pidió este libro prestado porque conocía de su trascendencia y le causaba curiosidad. Y esta persona casi se enloquece. La esposa nos comentaba a nosotros, sin saber que fuimos nosotros los que le prestamos el libro, fue calidad de préstamo, y la esposa decía, no sé quién fue el hijo de puta que le regaló o que le prestó un libro a ¿cómo se llamaba él? A Snyder, a Alexis, era un moreno, Hansel, no creo que él vea estos directos, así que voy a decir su nombre, Hansel. Sí, ¿quién fue el hijo de puta que le prestó ese libro? Él me asustaba, se levantaba en la noche como un zombie a pararse en una esquina del cuarto, a hablar solo. Ese libro, menos mal que ese libro se desapareció porque yo no quería, el mismo Hansel me lo devolvió. ¿Te acuerdas? Sí. Decía que él se sentía mal, que él sentía que su vida, desde que tenía este libro en sus manos, se había vuelto un desastre. Años más tarde, otra persona, el hombre trabajaba como transportador, el hombre trabajaba en el gremio del transporte urbano, él manejaba un carro particular y hacía transportes. Él se llamaba Edwin, ¿no? O Wilson, no me acuerdo. La vaina es que tenía como un Renault. Era el que te llevaba este traje. Que me llevaba y me traía. El hombre hablamos de ese libro por un tiempo, hablamos del libro y a él le causó también curiosidad. Yo tengo curiosidad, quiero conocer, quiero saber sobre este libro. Le presto yo el libro un viernes, ¿ya? Y él me lo entrega el lunes y me dice, yo de ese libro no quiero saber más nada, nunca. Tú me lo prestaste el viernes en la mañana y en la tarde me estrellé en el carro. Se me perdieron los papeles del carro. Salí de problemas con mi esposa. Todo ha sido una consecutiva de catástrofes y calamidades en mi vida desde que yo tengo este puto libro. Toma, te lo devuelvo. Y aquí yo digo como que... Y cuando lo fuimos a comprar, el señor no lo quería sí, el man, como dice Alfa, cuando Alfa, de hecho este libro no lo hemos vuelto a ver más nunca en la Librería Nacional ni en ninguna otra. No lo trajeron más. La segunda vez que alcancé a ver un ejemplar de estos fue en Chile, que lo tiene Adonai. ¿De qué libro estamos hablando? Estamos hablando del Necronomicon. Del Necronomicon. ¿Ya? ¿Qué pasa? Entonces, bueno, este libro tiene mucho conocimiento arcano como tal. Y antes de que tú digas lo siguiente,
lo que sucede, por qué las personas tienen esos sucesos caóticos, esos sucesos caóticos al obtener un material que tiene poder. Es que piensan que la espiritualidad es un juego y la espiritualidad no es un juego. Tú tienes que estar preparado, tanto física como mentalmente, para poder obtener el conocimiento que tú estás a punto de adquirir. Porque es que hay personas que creen que leerlo es normal. Yo en lo personal no lo he leído ciertas historias que me gustan. Tiene una historia muy bonita, que es la historia de la mujer esa que tiene las prendas y se las van quitando, no sé cómo se llama. El sueño de Ishtar. Bueno, esa historia me gusta bastante y lo recreé y lo he visto varias veces, así que lo he estudiado y he estudiado otra información y es de cuidado. ¿Por qué? Porque los libros son un arma. Las personas no lo creen, pero los libros son un arma porque contienen el conocimiento que tú puedes obtener para llevar a cabo cualquier cosa que tú desees hacer. Entonces, si tú tratas de tomar un conocimiento y no lo llevas de la manera adecuada, o tu cuerpo físico no está condicionado para soportar tanta energía, te absorbe y te destruye. Entonces, exacto. por eso hay que tener muchísimo cuidado. Ahora, por ahí yo veo que está preguntando el amiguito Ibol y que háblame de las clavículas de Salomón, Hermano, las clavículas de Salomón es pura moda, papá. Clavículas de Salomón. Sí, va a sonar duro. Las clavículas de Salomón son pura moda. Las clavículas de Salomón son lo primero que tú conoces cuando eres un pelado de 15 años y te hablan sobre libros de ocultismo. Ya, la clavícula de Salomón, uy, qué peligro. De hecho, ayer yo di mi opinión sobre las clavículas de Salomón. Una completa pérdida de tiempo. ¿Ya? Una completa pérdida de tiempo. Porque son entidades que no te obedecen. No, aparte de que no te obedecen, piden, son más lo que quitan que lo que dan, ¿no? Y en realidad nunca te dan nada. O sea, y es un recoveco mira, las clavículas de Salomón son un recoveco de historia interesante para el que le gusta el terror. El terror, sí. El terror y imaginarse estas entidades apareciéndose enfrente de ti de alguna forma y todo esto, pues es interesante. Pero si tú quieres hablar de algo real, de cosas de adultos, el Necronomicon. El Necronomicon se ha escondido detrás de un velo de ficción, que es el mejor velo para ocultar las verdades. Para todos hoy en día. La ficción es el mejor velo, la mejor cortina de humo que han utilizado tanto los medios como aquellos inteligentes para poder esconder grandes verdades a través de líneas o textos o películas o sátiras informativas. Y el Necronomicon es uno de ellos. El Necronomicon, por ser H.P. Lovecraft, una persona que se dedicaba a la escritura del suspenso y el terror, el libro como tal se esconde, dentro de ese catálogo, ¿vale? Dentro de ese catálogo de fantasía, cuando en realidad es algo muy real, ¿vale? Aquí hablamos de seres, por lo menos, aquí dice... Aquí una persona, perdóname. Aquí hay una persona que dicen que lean el comentario. Amigo, hice una meditación y amanecí con una letra M en el cuello como quemadura. ¿Qué es? ¿Me puedo orientar? La letra M. Fuiste escogido por Majin Buu. Yo sabía que ibas a decir algo así. Lo que sucede es que cuando una persona hace una meditación, tiene que saber conectarse. Si tú no tienes ningún pacto, no tienes ningún vínculo, eres una persona, por decir, nueva en el camino de la espiritualidad, o quieres conseguir algo,
a través de la espiritualidad y todavía estás divagando en tus mismos pensamientos, cualquier entidad que esté alrededor tuyo conecta. Y eso más bien no es una M, simplemente es una marca. Exacto. Ya no te tiene, marcaron. Te marcaron, no tiene Relevancia. No tiene relevancia, es una marca que simplemente te ganaste por esa meditación. Hay que ver hacia dónde la tenías enfocada, hacia qué pensamientos tenías tú. Es como en los sueños, todo depende de tus sentimientos, de las acciones, de lo que tú quieras conseguir, porque la hiciste, para que la hiciste, cuando la hiciste, todo depende, ¿ya? O sea, no quiere decir que puede que sea algo malo, puede que sea algo normal, pero tiene que ver de acuerdo a lo que tú estabas haciendo. Es que es lo que acabo de decir, ustedes no pueden coger la magia o coger el ocultismo como si fuera un juego, porque pasan cosas que después ustedes, su cuerpo físico no las va a poder tolerar. Cuando estábamos en temporada de que nos encerraron, no se puede decir el nombre, yo amanecía con marcas en el cuerpo, amanecía con pullas en triángulos en mis brazos, pero muchas pullas que yo decía, wow. Y es que tenía muchas batallas astrales porque en ese momento toda la humanidad estaba teniendo muchos ataques espirituales. Las personas que somos espirituales activamente todo el tiempo, éramos los que podíamos ver los ataques de esas mantis que venían donde nosotros, que estaban suplantando a las personas, donde veíamos cómo inventaban para que la gente creyera que estaba enferma, porque es que la enfermedad primero entra por la mente, por los ojos. Todo entra por los ojos. Y si tú lo crees, se te hace real. Entonces la gente creía, y el mismo miedo que después se asustaron porque había mucha gente muriendo, y se asustaron de tal manera de que empezaron a decir que no vieran las noticias, de que no creyeran esas cosas, porque era algo irreal, porque era algo que la gente misma solita se moría porque creían muchas cosas que no eran reales. Entonces, la espiritualidad no es un juego. Si usted va a hacer una meditación, sepa con qué entidad la va a hacer, cómo la va a hacer, dirigida hacia dónde la va a hacer, porque si no, el perjudicado es usted mismo. Tú estás abriendo una conexión a quién sabe dónde. Tú abriste una puerta, y cuando tú tocas una puerta, espera que te la abran y alguien va a estar del otro lado, o sea. Bueno, retomando nuevamente con el Necronomicon, tenemos acá una de las partes más interesantes del libro. Dice, hubo una batalla entre las así llamadas fuerzas de la luz y de la oscuridad, que tuvo lugar mucho antes de que el hombre fuera creado, antes de que incluso existiera el cosmos tal como lo conocemos hoy en día. Se describe por completo en el Enuma Elish y en la versión bastarda que se encuentra en el Necronomicon, y tenía como protagonistas a los antiguos, dirigidos por la serpiente Mumu Tiamat y su contraparte macho Apsu, contra los dioses mayores, llamados así en el Necronomicon, conducidos por el guerrero Marduk, hijo del dios del mar Enki, señor de los magos de este lado, o lo que podía llamarse magos blancos. Exacto. Aunque un examen profundo de los mitos de los tiempos antiguos hace que uno se detenga antes de los mitos de los tiempos antiguos y que intente juzgar cuál de las dos facciones en la guerra era la buena o la mala. Marduk ganó esa batalla de forma muy similar a la manera en que más adelante San Jorge y San Patricio derrotarían de nuevo a la serpiente. El cosmos fue creado del cuerpo de la serpiente caída y el hombre de la sangre del comandante muerto del ejército antiguo, Kingu, haciendo así que el hombre fuera descendiente de la sangre del enemigo, al igual que el aliento de los dioses mayores. Hay un gran paralelismo entre los hijos de Dios e hijos del hombre en una referencia del Antiguo Testamento. No obstante, aunque la identidad del victorioso resulta clara, hubo y hay ciertas personas y organizaciones que se atreven a aliarse con los derrotados, creyendo que los antiguos eran una fuente de tremendo poder increíble. Y dice, maldigan los que aborrecen el día y están prontos a despertar al Leviatán. Qué bonita historia, aunque suene terrorífica. Ahí están contando de una manera loca cómo se hicieron los humanos.
De una manera loca, ¿no? No, que son las sí, primeras historias. de una manera loca, porque es que a nosotros nos han contado muchas historias. Nos han contado muchas historias que para mí todas las historias son ciertas y se volvieron historias porque pasó mucho tiempo y nosotros no vimos esas historias, pero ¿cómo va? Como en el Titanic. El Titanic, un adolescente me dijo a mí que estaba hablando yo con él, un amigo de Matthew. Me dijo, sí, como la historia del Titanic. Yo, ¿cuál historia? El Titanic fue real. Fue algo, no, eso es una película. Sí, hicieron la película de una historia real porque pasó. Entonces, como con el pasar de los tiempos se vuelven historias porque creemos que es algo que alguien se lo inventó, entonces es una historia y no pasó, pero las historias son reales, como el Homero ese que encontró la ciudad esa que estaba abajo en el desierto. ¿Ya? O sea, él se basó en un libro que encontró y hizo los cálculos y encontró, o sea, lo que sucede es que uno tiene que tener un poco de criterio. No toda la información que encontramos en todos lados, pero si usted ¿cómo se llama esa persona que analiza varias información, que toma conceptos de ciertos libros, lo reúne, hace una conclusión y llega a algo? ¿Patrones? Bueno, por decirlo así, esa no era la palabra que estaba buscando, pero sí, que encuentra patrones, o sea, no es que usted se base en un solo libro. Método científico, la investigación de método científico. Más o menos así, en cierto momento me voy a acordar la palabra. Encuentra patrones en diferente información, porque es que si usted se va a poner como el que cree en la Biblia, el que cree en la Biblia solamente y no existen más libros más antiguos ni nada más, lo que dice ahí. Si usted se pone a ver información que hay en un libro, en otro libro, saca sus conclusiones, esa era la palabra que quería, saca sus conclusiones, se pone a analizar y tiene su punto crítico y llega al punto de la cual, para eso se estudia, llega al punto en el cual dice, comprendo, esto era lo que yo estaba buscando. No es basarse en un solo libro. En este libro te dicen que en el Enuma Elish te dan más información de lo que ellos hablan ahí. Él habla de un ritual, porque el libro tú me dijiste que era un ritual. Todo el libro es un ritual, sino que está dividido en varios rituales. Varios procesos. Cuando haya una persona que en su momento, dice ahí que en su momento habrá una persona que haga todos los rituales, es donde se va a poder abrir la puerta para levantar a ese gigante dormido del que hablan ahí. Entonces, ¿para qué vamos a levantar un coso de eso si después nos va a perjudicar a nosotros? Sería mi pregunta. Mira, ese libro fue escrito por sangre y con la piel de humanos. No, eso es lo que dice la película de Evil Dead. Evil Dead Eso no es una le canción. dio mucho más. Es una canción basada en la película. Es una película de culto donde salía el man de la sierra matando asquerosísima. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este libro como tal concede acceso a este tipo de entes. De hecho, si tú te pones a analizar el lore de la historia como tal de Evil Dead, ellos le dan la entrada a cierto tipo de entidad que está del otro lado. No son demonios como tal, sino son otro tipo de entes satíricos, entes horriblemente que transgreden con la obra, que se le llama cuando hablamos de términos esotéricos, son entidades que transgreden con la obra. Si una persona, hay demonios que transgreden con la obra, por lo menos hay entidades como las lamias o entidades como otro tipo de demonios que no son buenos para la humanidad ni siquiera a la vista. Son seres que tú ves y de repente te desmaya o te consume. Exacto, la energía enseguida automática. Y no solo porque
porque te consuman la energía, sino por su forma visceral de verse, ¿ya? Hay entidades que tú vas a ver tal cual como tú ves en las películas, por ponerte ejemplos. Porque ese es el precepto mental que tiene en su cabeza. Incluso hasta de una forma más retorcida. Vas a ver, no sé, personas con la cabeza al revés. Imagínate cuando ven los muertos. Vas a ver personas con las tripas por fuera y comiéndose sus propias tripas, cosas así que Sí. transgreden con la obra, que Con la realidad. con la realidad, que al simple, de hecho hay una película que se llama así, que es en el espacio, que ellos atraviesan una puerta en el espacio y la gente se saca los ojos y se empieza a hacer cosas terribles a ellos mismos, precisamente porque manejan el mismo concepto de esto, y esto es ocultismo puro. Ujú. Y ahí estamos hablando de ocultismo y en el sentido de que estamos hablando de entidades, de esas entidades habla el Necronomicon. Aquí nosotros no estamos hablando de que, ay, Leo, vamos a ponerle una velita para que me dé platica. No. Aquí nosotros estamos hablando de mierdas que te destruyen la vida. Estamos hablando de cosas que destruyen países, que destruyen situaciones. De hecho, esas entidades están altamente relacionadas con la élite, que son los que les permiten y les dan poder, por decirlo así. Por eso que cuando hay temporadas de elecciones y todo eso, se empiezan a perder las personas, empiezan a ver cosas feas. Ojo, y esas son con entidades que sí aparecen en los 72 de Salomón. Ahí encontramos ¿cuál es el que yo menciono siempre cuando es en época de elecciones? Yo menciono uno que es el que tiene que ver con la vaina, creo que es... ¿El de las moscas? No, de las moscas es Belcebú, bueno, no se me escapa el nombre, será por algo será, pero hay uno que tiene que ver mucho con lo que es la política y tal, que le entregan niños, que le incineran y le inmolan niños para que él se los coma, ¿ya? Sí, y es por eso que ustedes ven las mismas personas en los mismos lugares y para todo el mundo parece normal. Sin embargo, cuando hablamos del Necronomicon, chicos, amigos, amigas, cuando hablamos del Necronomicon, nosotros estamos hablando de algo mucho Moloch. Gracias. Excelente. Enigmala, te acabas de ganar mis respetos, Moloch. Sí, señor. Moloch. Bueno, Necronomicon es una cosa completamente diferente. Necronomicon no es de que ustedes quieran, no, que yo voy a dedicarle tal a tanto, tal a tanto, no. No, porque es algo que se escapa de las manos. Exacto. Cuando tú eres una persona, por decirlo, una persona individual normal, te va a pedir más y más y más y más. Te vas a ver en un rincón acumulado de tantas peticiones de esas entidades. No tanto por eso, es que mira cómo acaba Abdul al-Zaref. Abdul al-Zaref fue el árabe loco que escribe en las primeras líneas del Necronomicon, en donde se basa Simón para sacar todo este montón, y él dice que en su lecho de muerte, mientras él escribía, él podía escuchar ya cómo en el desierto gritaban su nombre, cómo rajuñaban las puertas y venían por él. Está arrinconado. Ya, está completamente de hecho, aquí en el Necronomicon menciona que hubo un momento en el que cierta vez se dató que una persona que utilizó los rituales de esto fue devorado en una plaza pública, fue despedazado y nadie vio qué fue lo que lo despedazó. Como por decir, el que tenga ojos para ver, que vea. Exacto. Los pedazos iban volando y todo el mundo creía que era algo paranormal, pero en realidad eran unas entidades que lo estaban En realidad atacando. sí era algo paranormal. Y de hecho, porque ya van a hacer las cosas. de hecho el Necronomicon como tal, aborda ciertas entidades que no tienen nada que ver con la adoración o el beneficio de la humanidad. El Necronomicon te guía a ti y te muestra todo el creacionismo sumerio como tal, pero te muestra a ti más, principalmente te advierte de aquello que está del otro lado. Hay referencias en el cine, en el séptimo ¿Cómo arte. se llama eso donde van la gente esa que no va ni para el cielo, ni para el infierno, ni para el limbo? Que se van para allá, para donde están ellos. ¿Cómo es que se llama? Para el abismo. Eso, para la vida.
Lo que pasa es que el abismo se los traga. Cuando el abismo te traga, No, mira, donde está, mira, aquí donde hay, Dean cae, ¿cómo es que se llama? Que es abajo, ¿cómo es que se llama? no me acuerdo. Pero sí es ese lugar, ¿verdad? Lo que pasa es que hay una cosa loca con esto. Ujú. Mira, que hay un ritual que dice aquí al principio, en la historia del árabe loco, cuando él empieza a contar su historia, él dice que él era un pastor, ¿vale? Él era un pastor y él escucha una voz que resuena a lo lejos. Cuando él ve y se asoma, él ve 7 personas con túnicas negras alrededor de una roca. Ve 7 personas con túnicas negras alrededor de una roca, rocas enormes, rocas de 6, 7 metros. El purgatorio, ese. ¿Ya? Pues el purgatorio puede ser lo mismo que el Hades o el mismo Tártaro, ¿ya? Lo que pasa es que ahí no hay que mezclar de repente. Yo difiero mucho con esa parte de lo que dicen en Supernatural. No, o sea, no solo lo dicen ahí, lo dicen en varias. Lo que pasa, bueno, yo lo veo. Me cortaste la idea. No, dale, Ya. sigue. Entonces, Se te fue. estoy tratando de explicar algo bastante profundo con referencia a estas entidades, Dale. porque vale, y él estaba en ese momento, cuando era pastor, él llega a ese lugar y ve como estas rocas, 7 personas alrededor de una roca, y él ve como debajo de la roca empieza a emanar un humo y con una luz verde extraño, y la roca levita. La roca empieza a levitar mientras ellos decían ciertas palabras. Eso es lo que dice aquí en el Necronomicon, que mira Abdul al-Zareb. Y él ve cómo esa roca se levita, cuando él se percata, él ve que uno de los sectarios lo ve. El momento en que el sectario lo ve, el sectario sale corriendo a apuñalarlo, tiene un cuchillo en la mano. Pero como rompe el círculo de invocación, debajo de donde se levantó la piedra estaban saliendo unos tentáculos. ¿Qué pasa? Cuando eso ocurre y el sectario está a punto de apuñalarlo, todos explotan. Menos el que salió corriendo. Todos los sectarios. Y el que estaba viendo es el árabe loco, que él dice que él se mete a la práctica del esoterismo porque él pensaba que eso no existía hasta el momento en que él ve a estas personas haciendo esto. ¿Ya? Dice, yo veo a estas personas haciendo esto y me empiezo y de ahí en adelante... Yo no he sido capaz de leerlo. Y de ahí en adelante yo me pongo a revisar y el hombre se vuelve muy capo. De hecho es el que escribe gran parte de todo el ritual del andar y que advierte de los peligros de aquello que está detrás del pórtico. Nosotros vemos muchas referencias en las películas, que eso es a lo que ya quería llegar para que Alfa haga su intervención. Es que vemos referencias como en Hellboy, por ejemplo. Vemos referencias en otras películas en donde mencionan este tipo de entidades que están fuera, ¿ya? Incluso en el creacionismo de la Ordo Custodes Gestatera se menciona. Yo tengo un video que se llama El Origen, y en El Origen hay ciertas criaturas que no se les permite la entrada a esta realidad por su carácter caótico, que solamente con colocar su atención sobre lo que sea lo vuelven miércoles. Ya solamente con que te mire, ya, ¡pum!, te acabaste, ya, over, ¿ya? Entonces, tan fuerte es la mirada. No se les permite el ingreso a una dimensión de vida, porque son entidades de caos. Saludos a la gente de Medellín, de Perú. Saludos a la gente de Medellín, de Perú. Son entidades de caos, entidades destructivas completamente. Entonces no se les permite para nada la entrada. Ahora, ya que tenemos claras las dimensiones de lo que estamos hablando, el libro del Necronomicon advierte sobre el peligro de que hay ciertos HDP que quieren abrirle las puertas a estas entidades y traerlos a este mundo. ¿Para qué? No se sabe, pero lo quieren ¿Para hacer. qué? Pues para destruir todo. Ya, porque sí, porque hay gente que simplemente quiere ver el mundo arder. La pregunta,
¿Recomienda leer el libro? Yo recomiendo que hagas lo que... Si el libro... es que tú no... sinceramente este libro tú no lo escoges leer. Tú puedes pasarte 2 años tratando de buscarlo y vas a encontrar copias, vas a encontrar novelas, vas a encontrar el cuento del cuento, vas a encontrar el Necronomicon de otra forma, lo vas a encontrar de carátula negra, lo vas a encontrar de carátula... ¡Ay, lo tengo! Y cuando te pones a leerlo, son un montón de historias de cuentos. Estás viendo el libro de cuentos de H.P. Lovecraft, pero no estás viendo el Necronomicon. Esta versión del Necronomicon Ya está viejita. trae los rituales, trae el ritual, los sigilos, los 50 nombres de Marduk, todo. Ya, si tú buscas este libro, es probable que te cueste trabajo encontrarlo. Y si lo encuentras, no fue porque tú lo encontraste. Es porque él te encontró. Es porque el libro te encontró a ti. Y tu vida va a cambiar para bien o para mal. Más mal que bien, te lo aseguro. Sí. Y no te estoy mamando el gallo, que a mí no me gusta ponerme así peliculoso, pero más mal que bien, porque esta vaina, esto es un poder extraño. Y mira, una de las cosas que me llamó la atención antes de ser lo que soy es que ya tenía el sello de la Ordo Custodes Estatera. ¿Por qué? Para buen entendedor, pocas palabras. Mira, dice, una bruja me lo envió por PDF. No creo que sea el mismo. Master, ¿y cuáles son las entidades que están a la altura del Necronomicon, pero que sean buenos? Ninguno. A ver, todos los libros tienen información importante, solo que algunos dan muchas vueltas para llegar al punto donde tú quieres llegar. Es bueno leer información que necesitas, pero saber escoger los títulos de los libros. ¿Tú sabías que este libro tiene una vaina tan jodida que dice ningún ritual del Necronomicon es exorcizable con magia posterior al mismo? Aquí lo dice. O sea que si tú de repente una persona se pone a neciar con esto y se le mete algo, porque aquí hay un montón de animales extraños. Se te mete el león con cola de chivo, la serpiente con patas de cabra, alguna vaina rara de estas cosas raras que hay acá. Y se le mete a alguien y tú vas a salir con un Padre Nuestro, con una medalla de San Benito, con una vaina así, hermano. Te comen a ti también. Te comen a ti también, te veré también con la cabeza dando vueltas y botando vaina verde. ¿Por qué? Porque estos entes no reaccionan para nada a eso. Porque ellos son antes. Son antes de esto, porque esto no, ¿qué tal? Olvídalo. Tú le mencionas, ellos no reconocen en absoluto el poder de esa luz, ni que se la muestren, ni nada de esa vaina. ¿Ya? Una de las cosas que sinceramente yo no he tenido la oportunidad de combatir nada que esté en el Necronomicon, porque es que nadie realmente se ha atrevido a hacerlo. Solo conozco una sola persona que le rinde culto, porque lo he visto, que le rinde culto a Pazuzu, ¿ya? Y Pazuzu tiene una contraparte. Pazuzu es una entidad demoníaca sumeria. Aparece aquí en el Necronomicon, aparece aquí al final, pero él no es tan malo, incluso, como lo es su hermano Unwawa, ¿ya? ¿Por qué conozco tanto de esto del Necronomicon? Porque te lo has leído como 20. Siento que serían los enemigos más formidables si en algún momento se llegase a enfrentar a ellos, ¿ya? Porque carecen de estas limitaciones semíticas, ojo a lo que estoy diciendo, porque muchas de estas entidades que nosotros vemos tienen las características semíticas que nosotros estamos acostumbrados, semítica ciónica. ¿A qué me refiero con características semíticas ciónicas? Son características religiosas relacionadas a la cultura del Medio Oriente Próximo. Ya. ¿Qué son las primeras culturas? Ya, Medio Oriente Próximo, las culturas como el pueblo de Israel,
las 12 tribus, todo lo que venga del rey David para abajo y toda esta película, ¿ya? Entonces, no, que el rey Salomón, el arcángel Miguel, los arcángeles mayores. Entonces, todas estas entidades están jugando el mismo jueguecito. Entonces, sí responden. Entonces, tienes una persona que está poseída por entidades que están bajo el mando, por ejemplo, bajo el mando del Lord Belial. Tenemos al señor Belial, tenemos al que no tiene amos y ciertas legiones de él fueron y se metieron se le metieron en las nalgas a X persona y esa persona está endemoniada, por ejemplo. Esas entidades sí hacen caso cuando tú le dices en el nombre de Jehová, Yahvé, Adonai, te ordeno y te reprendo en este momento para que liberes y abandones ese cuerpo por el poder de la luz sagrada. Y esa entidad responde y se empieza a mover y tal, y reconoce ese poder. ¿Sí me entiendes? Pero cuando... Azúcar a su azúcar y... Exacto, azúcar a su azúcar y leche a su leche. Y si tú de repente haces lo mismo, pero con una entidad del Necronomicon, no va a pasar nada. En absoluto. Por eso que si usted desea, a mí me gusta mucho advertir a las personas antes de que metan la pata. ¿Por qué? Porque después van a decir, Máster, es que yo lo hice porque usted lo dijo. Entonces, no. Si usted quiere hacer algo, tenga primero su cuerpo fuerte, su mente estable y su espiritualidad equilibrada, para que así tenga el poder y el control de obtener toda esa información y poderla adquirir, y si quiere, pues, ponerla en práctica, pero con mucho cuidado. El mismo árabe loco, Abdul el-Zareb, dio los indicios de qué se debe hacer en esos casos. A esta gente se les combate con inteligencia, a esta gente se les combate con matemáticas, se les combate con fórmulas, con métodos. De hecho, la primera lengua es la matemática. Exacto, o sea, si tú quieres de repente contrarrestar una entidad, tú tienes que saber cuál es el sello y saber cómo se manifiesta este sello, no solo en una dimensión, sino en varias dimensiones, para que pueda florecer. Yo aquí estoy hablando de algo muy, muy ya complejo, porque ya estoy hablando de cómo combatir estas cosas, y ni siquiera es alta magia. ¿Ustedes saben qué significa la alta magia? La alta magia es considerada la magia blanca. Ya, como por decir la ciencia de hoy en día. Eso es alta magia. Alta magia es magia de luz o magia blanca, pero de la más pura. Eso es alta magia. Cuando hablamos de magia negra, obviamente estamos hablando de magia negra. Dice, ya sabrá un cachorro de mensajes Máster, invoque a Pazuzu. No joda, hermano. No. Porque tú no quieres neciar con un depredador de esos. ¿Para qué? Si esas entidades lo que traen son pestes. Son pestes. Hablaron de Baal. Baal es uno de los dioses de la tormenta, de la lluvia, y se le hace tributo. Bueno, aquí en la ciudad le hacen tributo en febrero. Le hacen un tributo grande de 5 días. Y después de que abren esa puerta en la ciudad, vienen las iglesias y la cierran con un, ¿cómo se llama? El miércoles de Con el miércoles de ceniza. Eso, con la cruz esa. Con la cruz de ceniza. Pero abren el portal para una entidad. En todos los países, en todas las ciudades, abren portales para las entidades. En la Navidad también se abre un portal, pero como la gente lo asocia a algo puro, a algo cálido, es una entidad renovadora. En realidad sí lo es, pero es la noche del renacimiento de nuestro sol. A mí me encanta la Navidad por eso. Nosotros celebramos Navidad y Yule, el Yule más que todo, que inicia ahora el 15. Es por eso que vamos a hacer la ceremonia la ceremonia de cierre, de dar gracias para los pactados en ese día que inicia el Yule, para tenerlo con muy buena energía. Entonces, para todos los pactados,
se les envió la información por el grupo de la orden para que ya estén, todos los que vayan a participar están completamente invitados. Si usted desea información para realizar algún pacto, para preguntar sobre un libro o para preguntar cualquier información relacionada con lo esotérico, puede escribirnos por WhatsApp al más 57 300 718 0119. Para cerrar con el Necronomicon, es un libro muy, muy, muy interesante para aquellos que se lo encuentren en su camino. Léanlo con mucho cuidado y trátenlo con mucho cuidado, porque su vida puede ser devastada solamente con tenerlo, ¿vale? Por otro lado, vi que me hicieron una pregunta muy interesante. Hola Turing, ¿cómo estás? Todos aquellos que quieren hacer un pacto con Lucifer, ya saben el número de teléfono de WhatsApp, se pueden comunicar para que puedas reservar tu cupo. Ya estamos trabajando sobre las reservas para la fecha del 14 de enero. 14 de enero. 14 de enero. Sí, y si usted averiguó para el 7 de enero y me sale a mí de a partir de hoy, de ayer, ay, pero es que yo quería para el 7, pero ¿para qué se demoró? Ahí está. Me hicieron una pregunta muy bacana y a mí me gusta cuando se van metiendo y se van metiendo cada vez más en todo esto. Me preguntaron sobre la magia draconiana. ¿Ya? Michael Kelly escribió un libro que se llama Apophis desencadenado. Apophis, magia draconiana. Y abarca históricamente los cultos al dragón durante la historia de la humanidad. Los cultos al dragón no difieren a ningún otro tipo de culto. ¿Por qué? Porque el ser humano fue creado para adorar. La especie humana, nuestro ADN, o el ser humano el ser humano no ¿cómo es que? Tengo la palabra, sí, pero no es la palabra, tengo la palabra. El ser humano primíparo. No. El primogenio, el primero. El primero, sí, los ancestrales. Sí, los primeros seres humanos fueron diseñados con ese ADN. Entonces, todo lo que ellos veían grande y brillante era Dios. Primitivo, gracias, Viejo Trujillo. Esa es la palabra que estaba buscando, primitivo. Ser humano primitivo. Todo lo que veían que brillaba y era enorme era Dios. Y había que adorarlo, ¿ya? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Entonces, esa estupidez menos mal se ha ido quitando con el paso de los años. Sí, porque adoraban hasta los resplandores. Sí, los resplandores, los espejos y toda vaina, en fin. ¿Qué pasa? Los dragones, como tal, de acuerdo al libro dorado de la Ordo Custodes Estatera, marcan un precedente y tienen una participación enorme en la creación de la realidad universal, porque eran los guardianes primordiales de los elementos cósmicos. Báilame ese trompo con la uña y yo digo estas vainas nada más cuando estamos terminando el directo. Sí, porque hay poquitas personas. Sí, hay poquitas personas. Ya. Entonces, los dragones al principio se movían en estos campos dimensionales. Eran seres y criaturas que podían albergar un poder descomunal en términos elementales. Para poder formar vida en otros planetas o en otras realidades o en otros planetas como tal, los dragones eran las principales fuentes de terraformación que había. Entonces, cuando tú lanzabas o de repente el dragón Shuinata, por ejemplo, que es el dragón primordial de la destrucción y la creación, de acuerdo a la Ordo Custodes Estatera, Shuinata lo que hacía era destruir completamente toda la creación, la incineraba, y a raíz de esa destrucción surgía nueva vida. Ya, el dragón del caos, surgía nueva vida. Entonces los dragones fueron tomando y cobrando esa importancia en su carácter primordial, en su carácter ni siquiera primitivo, sino en su carácter primordial. Y cuando ya llegan a ciertos puntos de conciencia o de civilización, muchos seres humanos o entidades o seres
que habiten en sus respectivos mundos pueden recordar, ¿ya?, de la influencia draconiana en su formación. Entonces es por eso que tú si tienes esa afinidad mediante tus meditaciones, tú puedes conectarte con los dragones, y más si tú recitas los mantras de los dragones. De hecho, yo tengo una meditación haciendo el mantra del dragón y me apareció un dragón negro de 2 cabezas. Ya, un dragón negro de 2 cabezas, una vaina muy bacana. El dragón rojo una vez también cuando estaba en la meditación. Lo que es que cuando tú vayas a hacer la meditación de los dragones, tienes que tener muy buena preparación, porque no es solo decir el mantra, sino tener la voz, ¿ya? ¿Saben en dónde es una vaina loca que lo dice y aún así es fantasía? En Skyrim. Es un fucking videojuego, ojo, es un videojuego, pero hablan de la importancia del dragón en su forma de crear y manifestar cosas en la realidad. Y la voz sí tiene influencia sobre la meditación del dragón. De hecho, si tú haces una meditación del dragón con la vela debe vibrar, ni siquiera quedarse quieta. Cuando tú realmente te conectas con la frecuencia del dragón, la vela vibra, ¿ya? Entonces sería como... una vaina muy... Y ahí tú sigues y sigues y sigues. Como si hubieses hecho un culto hoy. Sigue. Y entre más te vas metiendo, más te vas compenetrando con la energía del dragón. Como si hubieses hecho un culto Ya, hoy. el Dieguito, ¿me recomendaría hacer esa práctica, Master? No te la recomiendo porque tú estás en otra cosa. No se salten los procesos. Mira, la magia y el esoterismo es como si fuera... niveles. Es como... en el colegio, de primero, segundo, tercero, usted va escalando pasito a pasito. Pero si usted se pone a subir 3 escalones, después se va a ir de espalda. Luis Alonso, no me extraña, porque es que ese mantra es el después y así es. Ese mantra es del dragón bicéfalo, del dragón negro bicéfalo, una vaina loca, loquísima, y no me extraña si se vio una sombra en la película aquí y tal, no me extraña. ¿Qué es lo que te iba a decir? No vean el mundo de lo mágico o lo esotérico como si fuera una tienda de caramelos. Ya, yo quiero esto. Sí se puede, pero sí todo se puede. con su momento. Recuerden los momentos. Es muy importante darle tiempo a los momentos. ¿Por qué? Porque ustedes van aprendiendo de todas las experiencias, van nutriendo su cabeza y van preparando su cuerpo. Es por eso que en la Ordo Custodes de Statera somos guerreros, para poder llevar todas esas energías, para poder utilizar esas energías. Si no te encuentras preparado físicamente, tu cuerpo se va marchitando, te vas arrugando rápido. Exacto. Bueno, mis hermanos, primero que nada, les agradezco muchísimo por haber estado hoy. Les dije que el día de hoy va a estar muy interesante y vamos a hablar del Necronomicon, y salimos hablando también con cerecita en el pastel sobre los dragones. Te recomiendo el libro de Michael Kelly, se llama Apophis. Sin embargo, no dice nada de lo que yo estaba haciendo, pero sí habla sobre los dragones a través de la historia y el culto del dragón,
porque no dejan de ser sectarios. Las personas que adoran a los dragones es precisamente por eso, porque encuentran ese poder primigenio, ese poder primordial en lo elemental del dragón. Cuando los puedes visualizar, los miras enormes. Son gigantes. Enormes, gigantes. Y tú, muy gigantes. Más grandes que un edificio. Más grandes que un edificio, más grandes que una montaña. Tú puedes visualizar dragones que tú estás en el horizonte, en el mar, y te tapan el horizonte. Y son dragones que simplemente están ahí porque los vistes, ¿ya? Y en esta tierra habitan dragones, solo que no es nuestra percepción. No es nuestra percepción. En esta tierra hay muchos dragones. De hecho, cuando llueve... Yo tuve una foto una vez en la oficina, cuando estábamos en la oficina, que la forma tan y después se vio la cabeza del dragón sobre la montaña. Yo, mira, ahí está, plácata, y le tomé la foto. Ya era un elemental, un dragón elemental, una vaina muy genial. Por ahí está esta foto. Yo creo que esa foto la montamos. La montamos en Facebook. Bueno, mis hermanos, ahora sí, se despide su amigo servidor de siempre en la jugada, Master Omega, por este lado. Y recuerden, todas sus obras siempre háganla con mucha fuerza, determinación, voluntad y disciplina, por el universo, la gloria, el infinito y la eternidad. Si el video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Dale click a la campanita para recibir notificaciones cuando suba más contenido. En la descripción dejaré el link de Master Omega en Instagram y Facebook, donde encontrarás más contenido relacionado a todo el mundo de lo paranormal. Y recuerda, esta es la guerra eterna, la que nunca termina y en la que siempre pelearé. Soy Master Omega.